Perdón. Sí se ve, doctor. Ya, vamos a comenzar. Hoy vamos a continuar lo que es con los trastornos hidroelectrolíticos, lo que es la parte del potasio, que es otro trastorno que se ve con frecuencia en los pacientes internados. Bueno, lo que vamos a hablar es un poquito para introducirnos al tema de lo que es la homeostasis y la regulación del potasio y de qué manera nosotros podemos actuar a través de la fisiología. Entonces nos dicen de que el calcio, el cual es ingerido a través por el tubo digestivo, llega a lo que es el intercambio plasmático, donde el calcio llega a ser absorbido un 2% de su totalidad de la dieta diaria. Y esta se hace una distribución siendo el 98% del contenido del calcio, del potasio absorbido se va al espacio intracelular, el cual es más o menos aproximadamente entre 150 o hasta 140 mil equivalentes litros su distribución intracelular y siendo aproximadamente de 4.000 equivalentes a nivel plasmático. Entonces, esta distribución hace que se equilibre o sea, haga un equilibrio junto con el sodio para la distribución de los distintos oligoelementos y también así poder tener lo que es una, bueno, mantener lo que son las presiones hidrostáticas a nivel intra como extracelular. El potasio, lo más importante que lo quieren que acá se quieren que resultar es la eliminación que se hace a través de la orina en un 80%, la cual sus alteraciones del, de la función renal pues nos va a llevar a lo que es los trastornos hidroelectrolíticos del potasio. Entonces lo más importante acá es que recordar que la eliminación del potasio es a nivel de la orina en un 80%. Entonces, el potasio a través de la homeostasis pues tiene distintas maneras de su distribución. Puede ser a través de lo que es la redistribución transcelular, la eliminación o algunos efectos como es la acidosis, como la alcalosis metabólica. Entonces, en este contexto, la distribución se hace lo que es uno entre factores que favorecen, como aquellos que favorecen la entrada o favorecen la salida del potasio a través de la membrana celular al espacio al espacio intercelular o a nivel plasmático. Entonces, las causas que pueden, o los elementos que pueden producir la entrada del potasio a la célula son, sobre todo, un periodo donde se tenga una hiperpotasemia, una hipercalemia, como también la acidosis metabólica, que más adelante lo vamos a explicar porque es un trastorno que se relaciona mucho en lo que es en la clínica. La insulina es un elemento el cual va a ser va a ser un efecto de cotransporte entre la insulina y el potasio y va a producir la distribución a nivel de lo que es la membrana celular. También la estimulación de betradinérgicos y la aldosterona. Entonces, como ustedes ven, o sea, el manejo se va a basar sobre todo en estos elementos cuando tengamos nosotros un estado de hipercalemia. Son estas medidas que son fisiológicas, pero nosotros vamos a hacer que se genere un mejor, o que estas medidas vayan produciendo una mayor distribución de la célula, del potasio intracelular. Y entre los factores que favorecen la salida está lo que es la hipopotasemia, la alcalosis metabólica, el estado hiperosmolar, un estado hiperosmolar y como también los bloqueadores beta, que como ustedes ven en contraposición, la entrada se hace a través de la estimulación de los beta 2. Entonces, todo el manejo se hace según a esto, o toda la fisiología y el manejo de los estados de hiper o hipocalemia se hace a través de esto, de estas medidas, que son lo más importante, que son la distribución. Entonces, de acá, como ven lo que es en el esquema, los elementos que van a producir el ingreso del intracelular, pues a través
de la membrana plasmática podrían ser por un mecanismo de transporte activo como un transporte, lo que es pasivo, pueden producir el ingreso y así poder distribuirlo de una forma adecuada, lo que es el potasio, sobre todo favorecer el ingreso intracelular para que por, por la homeostasis que se genera a nivel de toda la parte hidroelectrolítica junto con el potasio, perdón, con el sodio, hace de que se ingrese esta cantidad de potasio y pueda equilibrarse las cargas iónicas con el espacio extracelular. Entonces, con esto vamos a pasar a lo que son las medidas que permiten el ingreso del potasio a la célula. Sobre todo, como ya hablábamos de la insulina, es aquella que va a favorecer el ingreso de la entrada del potasio, sobre todo a nivel de las células del músculo esquelético como de los hepatocitos. Entonces, esta, esta, esta situación, la presencia de una insulina a nivel plasmático, va a generar lo que es una estimulación del ATP-ASA y va a generar el intercambio de dos moléculas de potasio que van a ingresar al espacio intracelular y la salida de tres moléculas de sodio que van a pasar al espacio intersticial. Lo mismo genera lo que son los betradinérgicos, estos que van a ser sobre todo el salbutamol, que es un fármaco que se utiliza mucho en el manejo de lo que es un estado de hipercalemia, que este pues hace que se active la adenilciclasa y aumente lo que es el AMP cíclico y esto estimulando sobre todo la bomba ATP-ASA y como ya lo explicamos el intercambio iónico. Y la concentración, ¿no? Concentración mayor de 4 miliequivalentes en el espacio extracelular va a generar que se haga un intercambio a través del sodio. Esto puede ser de una manera pasiva o una forma activa a través de la bomba ATPasa que se estimula, como ya lo hemos explicado en su anterioridad. Ahora, lo que es importante acá es recalcar los efectos de la alcalosis como de la acidosis metabólica. La presencia de un periodo acidótico, o perdón, alcalótico va a generar lo que es una hipocalemia, la cual va a ser una redistribución del potasio a través de la membrana celular. Lo que como en la diapositiva indica que el aumento del bicarbonato sérico, pues provoca una entrada sobre todo del potasio a nivel celular, incluyendo esto, sobre todo aun cuando el pH pueda o no estar en unos niveles alcalóticos. Más adelante lo vamos a aclarar por qué. Eh, porque aquí ya se habla igual de las compensaciones ácido-base. Sobre todo si son trastornos metabólicos, pues las compensaciones respiratorias van a hacer que se mantenga un pH dentro de parámetros normales, pero ya va a haber un componente de un trastorno metabólico que se va a reflejar con el bicarbonato. Entonces, esta posición, sobre todo de un aumento de bicarbonato sérico, pues va a generar lo que es una mayor entrada del potasio intracelular y esto produciéndose una hipocalemia. Ahora, como lo que destaca en el esquema, en el dibujo, pues está sobre todo la acción principal en el tratamiento de la hipercalemia del bicarbonato. Nosotros, como una medida para la redistribución, podríamos utilizar lo que es el bicarbonato. En el esquema se muestra lo que es el espacio intracelular como el espacio extracelular, donde se evidencia la concentración tanto de bicarbonato como del potasio, el cual al presentar una presencia de una carga iónica negativa, sobre todo del bicarbonato, hace de que el potasio se genere un ingreso para poder equilibrar las cargas tanto positivas y negativas intra como extracelular. Esto sobre todo, esto actúa a nivel del proceso que es el manejo de las presiones hidrostáticas. Entonces, al momento de que nosotros tenemos un potasio a nivel del espacio extracelular abundante, pues se puede generar igual una estimulación que el ingreso del potasio genere una liberación de iones de cloro del intracelular al extracelular y se pueda formar lo que es los buffers a través de la unión de un bicarbonato con hidrogenio libre, formando lo que es el ácido.
cítrico y esto va a generar lo que es un fenómeno buffer. Entonces ahí se va a generar igual una disminución tanto de lo que es el la formaciones libres de bicarbonato y del potasio. Entonces, lo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta este manejo, porque en los pacientes acidóticos que siempre se relacionan con hipercalemia, sobre todo en el contexto de pacientes renales, pues una de las medidas es el manejo con el bicarbonato para la distribución de potasio. Ahora, lo que es los efectos de la acidosis sobre la concentración de potasio es que el 60% más del exceso de hidrogeniones se amortiguan en el interior de la célula. Esto genera una neutralización eléctrica, así manteniéndose a base de la salida del potasio y del sodio al espacio extracelular. Entonces, esto es lo que sucede durante lo que es un estado de acidosis o cuando nosotros presentamos se genera una hipocalemia, pues hay este trastorno donde se va a generar lo que es la presencia de hidrogeniones a nivel del espacio extracelular y por su presencia o por su carga positiva va a generar lo que es un intercambio de elementos a través del sodio y potasio que van a generar una salida al espacio extracelular. Y esto puede generar lo que es sobre todo eh, en acá, los cambios a nivel del pH. Un descenso del pH de 0,1 moles va a generar lo que es en sentido inverso, un descenso del potasio en 0,6 hasta puede generarse un 0,8 milimoles o miliequivalentes litro. Entonces, si nosotros vemos que el pH está en descenso, pues puede generar si tiene un descenso de 0,1, 0,2, pues ya podemos sospechar de que el potasio va a tener un ascenso de 0,6 mil equivalentes, lo cual puede sacar muy rápido de sus valores normales al potasio y esto genera trastornos hidroelectrolíticos y repercutir sobre todo a nivel cardiológico con las arritmias que se van a generar. Bueno, ahora nos vamos a entrar a lo que es la hiperpotasemia o la hipercalemia, la cual se la define como una concentración sérica de potasio por encima de los niveles superiores de Noruega, que lo toman desde 5. Algunos detectores van a ver que se lo toma desde 5,3 o 5,5. Entonces, esto igual se les clasifica según se clasifica según la severidad, que podría ser en base a la concentración, que pueden venir de niveles desde 5 hasta 5,5. Es un caso leve, un caso moderado va a ser de 5,5 a 6, y un caso grave que puede ser de 6 para arriba, que este todavía puede ir teniendo una subclasificación que podrían ser en casos con trastornos de la conducción a nivel cardíaco. Sobre todo se dice que con una concentración arriba de 8 pues el paciente ya puede tener alteraciones en la conducción cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde falla sobre todo lo que es o la fisiopatología? Más a qué se debe, sobre todo es al proceso de eliminación, como le decía a un inicio, pues en los pacientes renales siempre tienen esa tendencia a generar una hipercalemia porque no se elimina de forma adecuada. Entonces hay una concentración, lo que es del potasio a nivel intracelular y sobre todo como los pacientes llegan a presentar un trastorno hidroelectrolítico, pues el ascenso sobre todo o un descenso del pH, pues genera un ascenso del potasio, como ya lo hemos explicado en su anterioridad. Entonces todo esto, pues es lo que más repercute es a nivel de la diuresis. Si nosotros tenemos una alteración de la diuresis, pues va a generar lo que es una retención del potasio al nivel plasmático y este va a condicionar sobre todo a una falla renal y posteriormente que el paciente puede llegar a una descompensación. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la hipercalemia? Pues lo primero que hay que ver es la existencia o no de lisis celular. Como el potasio siempre se encuentra a nivel del espacio intracelular, pues la hemólisis de las células va a generar un ascenso rápido del potasio, ya que
La concentración máxima se genera en el intracelular, siendo el 98% de la concentración de potasio a nivel corporal se encuentra en intracelular. Entonces, si nosotros tenemos un ascenso del potasio y se evidencia una lisis celular, pues siempre vamos a tener lo que es una pseudo hipercalemia, porque la redistribución no va a ser de la forma adecuada. Puede ser una muestra, sobre todo hemolítica, cuando nosotros la toma de muestra la hacemos muy rápida o se hace un mal manejo de la muestra, así generando una lisis de las células. Otro que puede ser la leucocitosis severa, que esto se produce sobre todo en estados eh, de... no me acuerdo el nombre, en un momento les explico. Pero cuando los valores son arriba de 70.000, es una reacción leucemoide. Entonces, en estos procesos, pues el potasio se puede encontrar muy elevado. Una trombocitosis severa, pues sí, la presencia de plaquetas, lo que sea, perdón, que es mayor a 600, pues igual puede generar lo que es una hipercalemia. Entonces, esa es la manera que nosotros debemos descartar. Primero ver las causas que pueden estar, que si se ha generado una lisis de la célula, pues pueden ser por estos. Uno puede ser por el mal manejo, por la presencia de torniquetes, la presencia de un síndrome, o perdón, una leucocitosis severa, una trombocitosis severa. Entonces, estos casos pueden generar lo que es un ascenso del potasio, pero no van a ser reales. ¿Por qué? Porque cada uno ya va a tener su contexto, sobre todo en la toma mala de una muestra. Hacer un torniquete al comprimir lo que es los vasos sanguíneos, pues generamos una lisis celular, los procesos leucemoides, lo que es la trombocitosis por su alta carga de potasio intracelular, pues pueden hacer una extravasación y pueden generar un ascenso de lo que es las concentraciones de potasio. Ahora, en el caso de que nosotros no tengamos una lesión a nivel de los vasos, de las células sanguíneas, pues nosotros debemos ver lo que es el potasio en 24 horas y lo que es el potasio urinario, el cual nos va a determinar sobre todo lo que es si el potasio es un elemento libre realmente o si no es. Entonces, si nosotros tenemos un potasio a nivel urinario arriba de 100.000 equivalentes en 24 horas, pues las causas pueden dividirse en tres. Uno puede ser por una mala redistribución, por una liberación tisular, lo que es el intercambio, o lo que es la administración exógena de potasio. ¿Qué pasa con la distribución? Pues sobre todo en la acidosis. Como ya lo explicamos, la acidosis hace de que un descenso del pH va a generar un ascenso del potasio de 0,6 miliequivalentes. Entonces, la presencia de una acidosis pues va a generar una mala redistribución, sacando el potasio intracelular al espacio extracelular y así generando una hipercalemia. Otro proceso es las hiperglicemias, sobre todo en estados hiperglucémicos o lo que es en bueno, estados hiperglucémicos, ¿no? Lo que engloba la cetoacidosis y el estado hiperosmolar o una hiperglicemia sintomática, pues puede generar lo que es una distribución, porque lamentablemente la presencia de glucosa en el espacio extracelular va a generar que la insulina se secrete más, pero que vaya a nivel de los hepatocitos y se pueda estimular la formación de glucógeno. Entonces, va a ser una mala redistribución. Entonces, la insulina va a ir a nivel intracelular y el potasio va a salir al espacio extracelular y generándose un estado hiperglucémico. La administración de beta bloqueantes, como ya dijimos, lo que es los estimulantes beta 2, sobre todo los beta adrenérgicos tipo 2 como el salbutamol, pues estos estimulan el ATP, la bomba ATP ASA, sodio y potasio. Al nosotros bloquear estos con diferentes fármacos, pues, o una reacción con bloqueo de los beta 2 pues va a generar una mala redistribución y así va a ser un ascenso del potasio. La parálisis periódica, pues el paciente cuando presenta lo que son parálisis va a generar una liberación a través de las células al espacio extracelular, la administración de succinilcolina que puede actuar como igual como un beta bloqueante,
La arginina o la intoxicación por digitálicos, pues todos estos generan una mala redistribución del potasio. Entonces, lo que más importante que ustedes lo tienen que recordar es la presencia de acidosis, los estados hiperglicémicos, porque en la cetoacidosis, pues el manejo se hace mucho en base a lo que es la insulina y el potasio. Ahora, la liberación tisular, sobre todo en traumatismos, cuando nosotros tenemos un traumatismo y se produce una lisis celular como o la rhabdomiólisis, pues va a generarse una liberación tanto de potasio al espacio tisular. Entonces, por eso es que nosotros vamos a tener un ascenso del potasio. La lisis tumoral, como ya saben, la muerte programada de células va a generar la liberación del espacio intracelular que vaya al espacio extracelular. La hemólisis, como ya le explicamos antes, la lisis o la muerte de las células plasmáticas va a generar el ascenso de potasio. La quemadura y la rhabdomiólisis, pues son procesos que van a generar una liberación más del potasio al nivel extracelular. Y la administración exógena, que pueden ser varios factores, no la misma administración de potasio como tratamiento puede generar lo que es un ascenso del mismo potasio, el que nosotros no controlemos el potasio, pues va a generar, iremos de una forma abrupta cantidades muy altas, pues va a generar lo que es una presencia de una hipercalemia. Ahora, en el caso que nosotros tengamos un potasio menor a 100 milicolentes en 24 horas, ya en acá se tiene que buscar lo que es, sobre todo si tiene lo que es una función del glomérulo, pues disminuida. Sobre todo en acá si está o no. Si tiene una función glomerular disminuida, pues hay que ver otras causas que no sean renales. Como en acá ven lo que es, sobre todo lo que es el síndrome de Addison, la hiperplasia adrenal congénita, el hipoaldosteronismo, la administración de fármacos, AINES, ARAS, IECAS, la misma heparina puede generar una hipercalemia. Entonces, son varios fármacos que pueden producir. La espironolactona, que es un fármaco ahorrador de potasio, pues va a generar sí o sí lo que es un ascenso del potasio. Entonces, lo principal es que ustedes tienen que sacar el potasio urinario como el potasio sérico y con eso ya ver la causa. Y también la clínica, ¿no? La correlación clínica. Si nosotros tenemos un paciente quemado, pues ya no nos tenemos tanto que abocar a buscar lo que es un potasio urinario, pues ya sabemos que el paciente sí o sí va a generar una liberación. Entonces, la clínica es algo mandatorio, ¿no? Que ustedes tienen que ver. Un paciente con una falla renal crónica siempre va a tener esa tendencia a una hipercalemia porque ya el riñoncito no puede eliminar de forma adecuada. Entonces, nosotros ya debemos sospechar. Tanto así no esperar hasta que nosotros tengamos un electrolito urinario, porque la hipercalemia lamentablemente produce arritmias ventriculares. Ahora, el gradiente transtubular de potasio, pues la fórmula se los presenta ya en la parte superior. Tiene una normalidad entre 3 a 7, lo cual sobre todo se relaciona esto con el aldosteronismo. En el caso de que nosotros tengamos una hipercalemia con un valor menor a 7 y especialmente menor a 5, siempre se sospecha hipoaldosteronismo. Pero en el caso que nosotros tengamos una hipopotasemia con un valor mayor a 7, pues se puede sospechar de un hiperaldosteronismo. Entonces, todas esas cosas son que muy frecuente no las sacamos, porque nosotros en la emergencia siempre tratamos de resolver lo más antes posible. Los electrolitos urinarios, pues tardan en muchas situaciones, pueden llegar a tardar hasta 6 horas. Entonces, el paciente puede ser una arritmia ventricular, la cual puede generar un fallecimiento. Entonces, en acá, quiero que reconozcan los medicamentos los cuales pueden generar lo que es una hipercalemia. Uno, porque pueden interferir lo que es en la producción, como en la secreción de la aldosterona, sobre todo los que son los IECAS, los pacientes hipertensos que estén manejando con IECAS o ARAS, lo que son los inhibidores de la adenina y la aliskiren, que muy poco acá en Bolivia utilizamos, y sobre todo otro que es bien importante son los antiinflamatorios no esteroideos,
que se usa aquí de forma habitual y los mismos pacientes lo utilizan como medicamentos de exceso libre, entonces pueden generar esto, lo que es una hipercalemia. La misma heparina en pacientes internados, en muchas situaciones se los administra heparina, sobre todo como tromboprofilaxis en pacientes postrados. Entonces, sí o sí, nosotros necesitamos administrar y reconocer que medicamentos pueden producir hipercalemia. Las ciclofosfamidas, como el KF566, son medicamentos que sí pueden generar hipercalemia. Ahora, en el caso de los que inhiben la secreción a nivel renal del potasio, pues están los diuréticos odoros de potasio, que son de espironolactona o esplenorona. El trimetoprim sulfamethoxazol, que igual es un medicamento que disminuye la eliminación, el litio y la pentamida. El litio, sobre todo cuando nosotros tenemos pacientes psiquiátricos, pues lo sabemos, se los utiliza. Eso hay que manejarlo con cuidado porque la hipercalemia, pues lamentablemente llegan a tener un ascenso muy abrupto, muy rápido. Ahora, los fármacos que alteran la distribución de potasio, sobre todo están los antagonistas de beta-adrenérgicos, que van a ser de beta bloqueantes, los agonistas o también lo que es soluciones hipertónicas que contengan sobre todo glucosa sí, glucosa, y que estos van a generar lo que es la redistribución a través por la estimulación del bicarbonato. La succinilcolina y la arginina, que son otros medicamentos que no se los utiliza con frecuencia, pero sí pueden generar. Ahora acá tengo lo que les muestro la clínica. Pues la clínica se va a basar por sistemas. Sobre todo uno va a ser el sistema musculoesquelético, donde el paciente puede tener parestesias, debilidad muscular o lo que es la parálisis flácida, donde el paciente no va a poder realizar ninguna actividad y el cual se va a encontrar en hiperextensión en muchas situaciones. A nivel de la alteración de la conducción cardíaca, pues sobre todo el electrocardiograma va a ser el que nos va a demostrar las alteraciones de ritmo, donde en una instancia primaria, cuando nosotros tenemos una hipercalemia de 6.5, lo primero que vamos a evidenciar son la presencia de ondas T picudas, como se les remarca en el cuadrito, en el electrocardiograma. Pues la característica de las T picudas son T que van a sobrepasar el complejo QRS en su tamaño. Como ven, el QRS es el más pequeño semejante a la onda T. Entonces, esas ondas T son aquellas que nos van a llamar la atención. Entonces, otro, otro, otro cambio pues puede ser el ensanchamiento del QRS o la pérdida de la onda P. Como ven en el recuadro pequeñito, en el círculo, pues ya se evidencia una onda P, porque acá ya puede generarse una disección auriculoventricular. Y esto puede llevar, si no se revierte la hipercalemia y sigue teniendo un ascenso con un valor mayor a 8 mil equivalentes litros, pues se genera las arritmias ventriculares. Sobre todo, lo que vamos a buscar son las taquicardias, que van a ser ritmos irregulares con un alto riesgo de generar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, cuando nosotros sospechemos de un paciente que tenga una hipercalemia, lo principal que vamos a hacer el estudio complementario que no debe esperar, pues es el electrocardiograma, donde vamos a buscar lo que se evidencie esas alteraciones, sobre todo las tres picudas. Posteriormente, eso debemos valorar el ensanchamiento de QRS o el borramiento de la onda P. Y si el paciente ya viene con descompensación, pues ver si el paciente está en una arritmia ventricular. Ahora, el tratamiento, ¿cómo se le realiza el tratamiento? El tratamiento se basa en lo que es en todas las medidas que ya sabemos, que hemos dado a reconocer, que es fármacos que ayuden en la redistribución, en la eliminación, o que generen su intercambio a nivel celular. Entonces, una de las medidas o uno de los medicamentos que utilizamos es el gluconato de calcio. El gluconato de calcio pues tiene una acción, sobre todo entre los 10 a 5 minutos, o 5 a 10 minutos haciendo efecto, y su mantenimiento o su duración del efecto solo va a llegar a durar dentro de una hora. Entonces es un medicamento que nosotros lo podemos administrar
En las primeras, sobre todo al momento de que nosotros tengamos un paciente con hipercalemia y queramos resolverlo de forma aguda. ¿Cómo se hace la administración del gluconato de calcio? Pues el gluconato de calcio se lo administra por, por, por infusión, sobre todo se los puede diluir en una solución glucosa, sobre todo si es mejor fisiológica, para así generar lo que es, no, para no poder estimular la redistribución a través de la glucosa. Entonces nosotros lo que hacemos es la administración de una ampolla, sobre todo que viene una ampolla con una concentración al 10 o 20%, que lo diluimos en una solución. Puede ser una solución fisiológica al 0,9 o al 0,45%. Podríamos darle, si es un paciente sobre todo renal, darles un volumen de 100 ml o tal vez darle lo que es en 500 ml a un goteo continuo. Pero es, mayormente nosotros le damos esta medicación para actuar de forma aguda, porque su mecanismo de acción pues comienza a los 5 a 10 minutos. Entonces es algo que podríamos utilizar de forma aguda o en un evento de emergencia. Su mecanismo de acción, como ya sabemos, es un antagonista del efecto, eh, eh, antagoniza el efecto cardíaco de la hiperpotasemia. Sobre todo que hay que recordar lo que es el potencial de acción del miocardio, donde se divide en cuatro periodos. Entonces, actúas entre el periodo refractario relativo, sobre todo que es en la tercera o cuarta o tercera y cuarta fase, y así evitar lo que es la sobreestimulación del miocardiocito. Entonces, lo más esencial que tiene que recordar lo que es el gluconato de calcio. Ahora, la administración de betagonistas como es el salbutamol, pues lo que se hace, esto se hace en una administración de 10 a 20 gotas, que son 2 a 4 ml en 5 cc o ml de solución fisiológica, donde se los puede hacer la nebulización. Los ciclos de nebulización pues pueden sí, pueden ser hasta 3 ciclos los cuales se los puede administrar a los pacientes. El mecanismo de acción pues es rápido como el gluconato de calcio, que va a ser entre los 5 a 8 minutos, con una duración que va a ser sobre todo entre 2 a 3 horas. Estos igual se los puede utilizar de forma aguda junto con el gluconato de calcio para poder generar un descenso del potasio. Y otro que es el desplazamiento y su mecanismo de acción, pues que es el desplazamiento del potasio al interior de la célula. Como ya les dije, estimula lo que es la bomba sodio ATPasa y va a generar el ingreso del potasio a nivel intracelular. Y las soluciones que son polarizantes o la solución insulina-glucosa, que esto se los administra igual como en fase aguda, con sobre todo una infusión de 5 perdón, de 10 unidades de insulina rápida, la que es la cristalina, con 50 gramos de solución glucosa. Puede ser al 10%, que en la cual nos va a dar 500 mililitros, o al 50%, lo cual nos va a dar 10 mililitros de la solución salina. Entonces, esto tiene un efecto un poco más tardado, que va a ser de 15 a 30 minutos con una duración de 6 a 8 minutos. Entonces, la administración de esta solución, pues se podría hacer como una administración de mantenimiento. ¿Y cómo actúa esta solución? Pues hace el desplazamiento del potasio al interior de la célula. Entonces, es la forma de la cual se actúa a través de lo que es la solución polarizante. Y otro es la administración de bicarbonato, sobre todo cuando nosotros tenemos una acidosis metabólica, sobre todo si es severa, pues está muy indicado el bicarbonato. ¿Por qué? Porque ya le explicamos que el bicarbonato estimula el transporte a través de la membrana celular entre los dos espacios.
Entonces, podríamos darle lo que es el bicarbonato. En caso si es un paciente con acidosis, le podríamos dar lo que es la administración por el requerimiento que tienen 24 horas, administrándole el 50% de su requerimiento y así poder hacer una buena redistribución del potasio. Su mecanismo de acción pues inicia a los 30 a 60 minutos con un mantenimiento de 6 a 8 horas. Entonces, a esto también hay que recalcar que su mecanismo de acción es sobre todo el desplazamiento del bicarbonato al interior de la célula. Ahora, en el caso de lo que es la furosemida pues es un medicamento que genera una diuresis o una diuresis eh, abundante porque es un, ¿cómo les puedo explicar? Es un diurético de asa que esto puede generar una eliminación del potasio. Entonces, su forma de administrar pues puede ser entre 40 a 20 miligramos litro según su función renal. Sobre todo si la función renal está deteriorada, pues la furosemida se va disminuyendo la dosis, porque el paciente no va a tener una buena diuresis, no va a haber una forma de eliminación. Su mecanismo de acción pues es a los 30 minutos y esto sobre todo genera una eliminación del potasio del organismo a través de la diuresis. Entonces es sobre todo uno de los medicamentos que favorece la eliminación. Y la diálisis, pues la diálisis lo que puede ser peritoneal o renal o suprahepático ya viendo la disponibilidad, que esto es sobre todo lo que hace la eliminación del potasio del organismo a través de la diálisis por la ultrafiltración que se hace. Su mecanismo de acción pues va a ser rápida. Al momento que el paciente se lo ingresa a una unidad de hemodiálisis, pues se va a resolver en todo el tiempo que el cual se está haciendo la hemodiálisis. Entonces son todas estas medidas que van a manejar ustedes, sobre todo cuando tenga una hipercalemia, un paciente con acidosis, y tengan ustedes una hipercalemia con un antecedente de una falla renal, pues no esperen que el paciente empiece a deteriorar. Ustedes si ven una alteración en electrocardiográfica en el monitor, pues le pasan lo que es estos medicamentos. Lo ideal sería que le den de entrada el gluconato de calcio o iniciar lo que es el butamol. Entonces, toda esa conducta, pues, va a hacer que el paciente salga de ese estado crítico y pueda ser mejor valorado por ustedes y poder tomar una conducta adecuada y posteriormente ir a lo que es el manejo de la etiología, sobre todo en pacientes renales crónicos, ¿no? Que cuando no están hemodializando o se olvidan de ir a hacer un hemodiálisis, pues vienen con toda esta sintomatología, sobre todo por palpitaciones o un dolor precordial. Entonces, lo principal, váyanse por los tiempos, que acá se los pongo en la diapositiva, que el tratamiento agudo es sobre todo estabilizar, lo que es sobre todo con la salida de calcio, por la administración de antagonistas, sobre todo beta-adrenérgicos, y así lo que es producir su eliminación. Ahora nos podemos pasar a lo que es la redistribución, sobre todo lo que es la administración de insulina con lo que es o una solución polarizante, el cual se le llama, donde va a contener insulina y glucosa. Y ustedes deciden la cantidad de solución que le pueden administrar. Si es que ustedes sospechan de que el paciente no tiene lo que es una falla renal. Entonces eso va a ser su conducta. Y otro mecanismo que se les da, lo que es la eliminación de la diuresis, del potasio el potasio a través de la diuresis, donde esto lo que nosotros vamos a buscar es pues que se vaya eliminando todo el potasio posible a nivel intravascular. Entonces, la primera medida siempre va a ser la estabilización de la membrana celular, sobre todo a nivel renal, o perdón, sí, a nivel renal y cardíaco, y así poder producir su eliminación. Y lo que es la redistribución, pues medicamentos que permiten la redistribución del potasio, ¿no? Sobre todo aquí entran
la insulina, lo que es más la glucosa al 10%, todas estas conductas. Y la eliminación pues solo se da a través de lo que es la furosemida o cualquier otro diurético de asa que genere una eliminación de potasio. Entonces, todo el manejo se basa en esto, en hacer esas esquemitas. Siempre iniciamos sobre todo lo que es con estabilizadores de la membrana, luego redistribución y eliminación en su finalización. Ahora, el tratamiento de la hipercalemia crónica, pues acá se debe sobre todo a la disminución, a la disminución de la dieta o también lo que es un ascenso de la diuresis. Entonces son causas que pueden generar una disminución del potasio y esto conllevar a ciertas patologías. El aumento del potasio, pues sobre todo por diuréticos, ahí entra lo que es los diuréticos de asa, aquellos que van a aumentar la eliminación intestinal de potasio, sobre todo lo que son la presencia de heces, los intercambios de cationes, politiren, sulfonas de potasio, son varias cosas que pueden producir la hipercalemia. Ahora nos vamos a entrar a lo que es la hipocalemia, que es inversamente lo que es la hipercalemia, que se va a definir sobre todo igual por una concentración plasmática de potasio por debajo de 3,5, que esto igual va a tener su clasificación según la severidad, que va a ser entre 3 a 3,5 mil, mil equivalentes litro, y lo que sí es un caso de moderada va a ser entre 2,5 a 3, y un caso grave va a ser aquel que va a estar en 2,5. Entonces, la hipercalemia es una urgencia con alto riesgo de mortalidad, que sobre todo, si nos vamos a la fisiopatología, se debe sobre todo a la disminución de la ingesta o un aumento de la eliminación. Eh, la eliminación, pues, se hace sobre todo a nivel renal, renal, y hay un 15% a nivel del tubo gastrointestinal, que es, si es lo que es una gastroenteritis que te aumente mucho la eliminación, pues sí podría repercutir. Pero tiene que ser una patología crónica que esté produciendo una eliminaciones líquidas abundantes. Ahora, lo que es la hipercalemia transitoria, sobre todo, se deben a desplazamiento del potasio al interior de la célula, mientras que las proteínas son por ingeridas inadecuadamente y además que presentan pérdidas excesivas de potasio. Entonces, lo más importante es eso, que ustedes siempre reconozcan si es que el paciente ha tenido una dieta adecuada lo que es del potasio y o si es que se generan ciertas pérdidas, aumentando sobre todo las deposiciones, eh, prestadas deposiciones, o también podría ser la diuresis en pacientes con poliuria, pues que presenten abundantes periodos de micción durante el día, pues sí pueden presentar una hipocalemia. Ahora, la etiología, pues sobre todo estos se debe sobre todo a la reducción de la ingesta o aquellos que favorecen lo que es la eliminación. Lo que son entre los procesos distributivos transcelulares son sobre todo la alcalosis metabólica, la acidosis y los estimulantes beta. Entonces, cuando nosotros tengamos una sobreestimulación de la redistribución, pues hay que pensar en lo que es sobre todo una alcalosis metabólica, la administración de insulina. Cuando nosotros hacemos el manejo de pacientes con diabetes, pues pueden presentar una hipocalemia por la administración abundante de insulina. Aquellos que van a, y sobre todo lo que es la estimulación de beta-adrenérgicos. Entonces, es casi totalmente inverso a lo que es la hipercalemia, porque se basa sobre todo en su fisiología y lo que es en los tres.
en las tres etapas de la regulación del sodio, del potasio, perdón, que son la redistribución, la eliminación y el intercambio o el traspaso a través de la membrana celular. Ahora, en caso de que nosotros tengamos sobre todo lo que es una pérdidas corporales de potasio, sobre todo son en las extrarrenales, sobre todo en diarreas, fístulas, adenoma velloso, etcétera. Entonces, esas son las primeras causas de los que producen pérdida de potasio. Y también lo que son a nivel renal, cuando presentan, cuando se les da medicamentos diuréticos o presentan los pacientes tubulopatías. Ahora, eh, el diagnóstico igual se debe hacer a través de la historia clínica y la valoración de lo que es el volumen extracelular, sobre todo ver si tenemos una buena concentración de líquidos como electrolitos. Y acá ya se viene lo que es la pregunta, ¿cómo en el potasio, cómo es el potasio en la orina? Acá siempre debemos descartar la hipercalemia según el tipo de diuresis de la osmolaridad o del potasio o urinario, donde si el potasio es bajo, menor a 15 miliequivalentes día, pues sobre todo se debe a lo que es un aporte insuficiente de potasio, sobre todo con la presencia de ayunos prolongados, ayunos intermitentes y puede ser lo que es hipercalemia, perdón, hipocalemia. La estimulación de las pérdidas, pues cuando nosotros tengamos unas pérdidas abundantes, sobre todo a través de la diuresis, pérdidas gastrointestinales, pues ya nos puede producir ciertas arritmias. En este igual están lo que son las pérdidas cutáneas, sobre todo en pacientes quemados, la sudoración, todo eso puede producir una hipocalemia. Y el tercer paso es lo que es la disolución del potasio a través de la membrana celular, que esto puede ser sobre todo en la administración de insulina, bicarbonato, la estimulación de betadinérgicos y etcétera. Entonces, esto también está en lo que son lo que es agonistas y esteres. Entonces, todas esas medicaciones se tienen que tomar muy en cuenta cuando ustedes están frente a una hipocalemia. Y lo que es las intoxicaciones, sobre todo con teofilina y tolueno. Entonces, son los medicamentos que te pueden producir una hipocalemia. Y también está el tratamiento con Digivin, que es un tratamiento que genera una hipocalemia. Ahora, en el caso de que, bueno, vamos a continuar. Si el flujo del túbulo distal está aumentado, perdón, ahora acá nos vamos a decir lo que es cuando nosotros tenemos la concentración de, de potasio a nivel urinario, si está elevado, si está mayor a 15 equivalentes día, pues en acá hay que ver la tasa de potasio. Como ya vimos, pues los valores normales son entre 3 a 7, pues si nosotros tenemos un valor menor a 4, pues hay que ver si, si el flujo está aumentado a nivel del túbulo distal o ver lo que es lo que es la diuresis, sobre todo la administración de tiacidas, lo que es la administración de LASA o la ingesta de cloruro de sodio, el cual el cloruro de sodio pues es competitivo a través de la membrana que le explicamos. Otro que es sobre todo lo que es la diuresis osmótica, donde eso se puede deber a una glucosuria, la administración de manitol o lo que es la uremia. Entonces, la presencia de una uremia sí va a producir lo que es un trastorno hidroelectrolítico. Ahora, en el caso de que el potasio se encuentre mayor a 7 en una puntuación, pues hay que ver si está o no hipertenso. El paciente, pues, si está hipertenso, pues hay que ver lo que es el sistema renina-angiotensina. En acá, si es que está todo alterado, pues hay que pensar lo que es en la aldosterona, ¿no? Si es que está disminuido o aumentado. Si está disminuido, pues a que se debe sobre todo a mineralocorticoides o anfotericina B, que estos van a producir un descenso del potasio. O si es que se está escuchando una aldosteronemia, pues si está aumentando, se habla de una hiperaldosteronemia. Ahora,
Si en caso de que el paciente no tenga hipertensión, pues los iones de la orina es lo primero que vamos a valorar, sobre todo lo que es ver el cloro, el sodio y con esto poder tomar una conducta. Si es un cloro bajo, pues se le puede deber a vómitos, ya que a través de los vómitos nosotros perdemos cloro y también perdemos lo que es el sodio y el potasio. Ahora, si en el caso de que el paciente tiene un sodio muy bajo, se podría sospechar de una diarrea. Y si nosotros tenemos un cloro y un sodio elevado, pues puede ser por diuréticos, una hipomagnesemia, un síndrome de Bartlett, un síndrome de Gillette-Mann. Entonces, con todo eso, ustedes ya tienen que poder diagnosticar un paciente con una hipercalemia y buscar la causa. Ahora, ¿cómo se producen las pérdidas corporales del potasio? Pueden ser a través gastrointestinales o renales. Sobre todo lo que son las gastrointestinales se debe a vómitos, deposiciones líquidas, diarreas agudas o crónicas, la administración de laxantes de forma eh, abusiva, lo que es un adenoma velloso, las fístulas, los ostomas, las depresiones, los tumores, todo eso pueden producir lo que es una pérdida corporal de potasio. Ahora, entre las otras causas renales, sobre todo está lo que es el exceso de el aporte excesivo de sodio. Ya saben que el sodio pues es un elemento competitivo con el potasio, entonces va a producir lo que es una mala distribución y así se puede generar una pérdida del potasio. Entonces hay hartas causas, ¿no? La acidosis proximal a nivel tubular, lo que es el- la acidosis distal, todos esos pueden generar lo que es una acidosis, o perdón, una hipercalemia. Ahora la clínica, pues la clínica se va a deber sobre todo a lo que son debilidad muscular leve, astenia, calambres, parestesia, extrasístoles, bradicardias sinusales, estreñimiento, cualquier alteración a nivel del estado de la conciencia o la concentración y también lo que es las concentraciones urinarias. En procesos graves, pues el paciente puede estar débil con impotencia funcional, sobre todo a nivel muscular, lo que es puede generarse una abdominales, un hilo paralítico, un ataque, presenta taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares o bloqueos auriculoventriculares. Entonces, todo esto nosotros debemos basarnos en el electrocardiograma. Como ya vimos en la hipocalemia igual requiere lo que es la valoración del electrocardiograma. Ahora, el potasio, pues, ¿cómo se lo maneja? Pues se hace la reposición del potasio. El potasio se lo puede hacer la reposición de distintas maneras. En la siguiente clase vamos a hablar cómo se los repone a través en pacientes con trastorno hidroelectrolítico o, perdón, trastornos ácido-base. Lo que de acá quiero que se lleven bien y los recuerden, sobre todo las concentraciones o la administración, sobre todo, del potasio en las diluciones. ¿Cómo se debe administrar? La verdad, sobre todo de infusión por potasio, dependiendo la vía, va a ser muy diferente. Ustedes, pues la infusión pueden darle a un paciente a través de una vía periférica entre 10 a 20 mil equivalentes por hora. Que estos no pueden sobrepasar. ¿Por qué? Porque las complicaciones más importantes son la presencia de flebitis. El paciente va a presentar una lesión a nivel vascular, pues que va a ser muy dolorosa para el paciente. Entonces, nosotros no podemos pasar mayor a estos volúmenes o esos valores. En caso de un acceso venoso central, podríamos darle entre 20 a 40 mil equivalentes por hora. Así de forma, sobre todo cuando nosotros tenemos pacientes que están transcurriendo con arritmias. Y en el caso de que nosotros administremos una dosis mayor a eso, pues es esto lo como les decía, la presencia de flebitis y un dolor local. Es muy intenso. Lo más peligroso es en el exceso venoso central. Si nosotros damos más de 100 mil equivalentes por vía central, se debe progresar hacia el interior de la aurícula y esto va a generar mayor arritmias. Entonces, de lo que nosotros queríamos recuperar al paciente, se podía generar arritmias y generando un mal pronóstico del paciente.
Con eso terminamos hoy lo que es eh, el tema. No sé si bueno, si no hay preguntas, nada, pues hoy termina la clase. El día martes vamos a llevar el manejo de líquidos junto con ácido base y lo que es el ECOFAST. Esos van a entrar juntos porque lo hace lo más práctico, vamos a ir viendo cómo se debería hacer una reanimación paciente y las medidas para valorar un paciente si responde o no a volumen. Entonces, para eso, sobre todo la ecografía, por eso que lo vamos a asociar mucho. Esos dos temas y lo que es estado ácido base. Si tienen dudas, algo, lo pueden hacer en el chat y nos vamos a ver en la siguiente clase. Y el día sábado, pues vamos a hacer lo que es el curso práctico para manejo de vía aérea, reanimación y cosas a aclarar, sobre todo lo que es el manejo de shock y líquidos. Eso es lo que más nos vamos a abocar. ¿Alguna duda, algo más? Unos 10 minutos más voy a estar acá en el curso y luego nos retiramos todos. Muchas gracias a todos.